El viento en Hollow Ridge era un ladronzuelo. Robaba la humedad de la lengua, el calor de la piel. Y si te quedabas quieto el tiempo suficiente, la paciencia. El planeta era técnicamente una luna, uno de los fragmentos exteriores que orbitaban alrededor del gigante gaseoso Tyros. Pero planeta sonaba mejor en una historia. Y Jace Hauro era un hombre que vivía para las historias, especialmente aquellas que le hacían parecer un poco más valiente, un poco más alto y significativamente menos propenso a vomitar durante las turbulencias. Salió de detrás del casco irregular de un carguero, con las botas crujiendo sobre la grava oxidada que se desmoronaba como azúcar quemado. Su mano se cernía sobre la funda de su cadera, aunque, sinceramente, lo único que había en ella era un aturdidor roto y medio paquete de chicles de nicotina. Con la otra mano, sostenía una fruta que había encontrado y que parecía sospechosamente un cruce entre un kiwi y un cactus. La dio en mordisco, silbó y la escupió. «Apúntalo», murmuró. «Si hace ruido, mejor no lo comas». El viento respondió con un grito que no era del todo viento. Entonces apareció. Ella se movía como una amenaza vestida de poesía, fluida, deliberada y totalmente carente de humor. Su armadura brillaba con paneles hexagonales entrelazados, dorados y pizarra, y su rostro era a la vez llamativo e indescifrable. Sus orejas, largas y ligeramente curvadas hacia atrás, como las velas de los barcos antiguos, la identificaban como alguien de por allí. Se quedó a 2 metros de él y le apuntó al pecho, con algo que definitivamente no era un saludo. «Tú eres Jace Halro», dijo, con un acento que convertía las consonantes en pequeñas amenazas. «Depende», respondió él, rascándose la barbilla. «¿Has venido a arrestarme? ¿A casarte conmigo o a matarme?» Ella no pestañeó. «A batirnos en duelo». «Oh, bien», dijo Jace. «¿Del tipo coqueta o del tipo apuñaladora?» Ella no respondió. En lugar de eso, dio un paso adelante y activó una espada que se encendió en su mano, como un susurro que se incendia, elegante, violeta y zumbando con promesas. «Bien», dijo Jai. Apuñalada Serán dio un paso atrás, pensando. Había muchas cosas en las que era bueno: el sarcasmo, la improvisación, fingir saber qué botones no pulsar. Pero el duelo se situaba en algún lugar entre entender la legislación fiscal y ganar un concurso de baile con un droide de combate. Owen. Así, el farol era un pariente cercano de la valentía, así que se llevó la mano a la manga de la chaqueta, fingiendo ajustársela. Fue entonces cuando sucedió. Alt se encendió. Una suave luz azul se enroscó en espirales a lo largo de su antebrazo, como una antigua constelación. Recordando de repente su propósito, la mujer alienígena se quedó paralizada. La espada en su mano titiló y se apagó. Sus ojos se agrandaron, no por miedo, sino por un reconocimiento tan agudo que bien podría haberle hecho sangrar a Jace. Parpadeó. «¿Espera? ¿Sabes lo que es esto? Porque si significa sándwich gratis, lo he estado desaprovechando mucho». Ellen no dio nada, se limitó a mirarlo fijamente, a la marca, y algo en su expresión, calculadora y teñida de incredulidad, le dijo que no se trataba de un simple «vaya, te has metido en un duelo alienígena». Luego susurró, casi para sí misma: «El eco vive». Ese dio un paso atrás con cautela. «Vale, no sé qué significa eso, pero suena demasiado dramático para la situación. Solo soy un tipo que intenta ganar unos créditos y quizá no morir en un día laborable». El viento volvió a aullar. Detrás de ellos, el carguero estrellado gimió. El silencio se extendió entre ellos como un cable trampa. Ninguno se movió. Ninguno bajó el arma. Jace la miró. Luego bajó la vista al tatuaje brillante. «Está bien», dijo. «Entonces, ¿hablamos de una pausa en el duelo?
o de nuevas reglas, porque en este momento estoy muy a favor de darnos un abrazo. Ella no respondió, pero el fuego de su espada se había apagado, y parecía que algo más también. El momento, la misión, la certeza, cualquier juego que acabara de comenzar. Él no era el único que desconocía las reglas. Los dos permanecieron de pie en el polvo que se sentaba, como estatuas que acababan de darse cuenta de que no pertenecían al mismo. En algún lugar a lo lejos, el viento dejó de aullar y se conformó con soplar con fuerza, enviando pequeños remolinos de arena oxidada alrededor de sus pies. Jace intentó no respirar con demasiada fuerza. Sentía que si tan solo tosía, ese momento se derrumbaría bajo su propio peso. La mujer alienígena, más alta que él, por lo menos una buena cabeza y media, bajó el arma con una rigidez que parecía antinatural, como si su cuerpo se resistiera a la idea de no matarlo por principios. Su expresión no había cambiado, pero algo en sus ojos, esas extrañas iris espejadas que reflejaban la luz como dos charcos de mercurio líquido, se estaba resquebrajando. No deberías tener esa marca, dijo en voz baja. No puedes tener esa marca en Jace. Volvió a mirar su brazo brillante. El tatuaje latía débilmente. No como una máquina, sino más bien como un latido, un faro, o un error de una vida pasada que acababa de volver para cobrar su precio. Bueno, dijo, rascándose detrás de la oreja. En mi defensa, lo conseguí con un vale para una bebida gratis, en un bar de Vargas Treza, o eso, o una resaca terrible. Sinceramente, todo es una nebulosa después de la cuarta margarita sintética. Ella no se rió. A estas alturas, estaba bastante convencido de que su especie no tenía sentido del humor. ¿Cómo te llama?, preguntó, esperando algo menos. Sinistro Q, el que caza el fin. Ella dudó. Barelia. Chase parpadeó. Vayan Belen. Es un nombre con sílabas and me gusta. Suena bien. Suena como si un champú y una batalla hubieran tenido un hijo. Todavía nada. Ella seguía mirando fijamente su brazo. Entonces, sin previo aviso, metió la mano en una bolsa que llevaba en la cadera y sacó algo que parecía un cuerno metálico, fusionado con una caja de música. Lo giró una vez y se desplegó con una serie de tamaños mecánicos hasta convertirse en un disco flotante, proyectando una interfaz de luz dura en el aire. La interfaz parecía antigua, como si hubiera sido diseñada antes de que los ordenadores se dieran cuenta de que no tenían por qué parecerse a vidrieras. Barelia pulsó una serie de runas alienígenas. Luego, con deliberada lentitud, escaneó el tatuaje. La interfaz respondió al instante, brillando intensamente y luego cambiando para mostrar algo imposible en un mapa estelar, o más exactamente, el mapa estelar. Jess lo reconoció de los viejos cuentos de los Spacer. La espiral de 12 brazos. Una constelación que se decía que, pues ya no existía. Sus estrellas se habían convertido en supernovas siglos atrás. ¿Qué es esto?, preguntó Jace, ahora en voz más baja, sin bromear. Virilia no lo miró. Sus dedos temblaban sobre la interfaz. Esto es una baliza de recuperación, dijo, codificada genéticamente. Solo estaba programada para un linaje. El eco de 12 en eran. Su voz se quebró. Lo que él no creía biológicamente posible en alguien como ella. Eran guardianes de la paz, científicos, guerreros, un puente entre nuestros pueblos hasta que fueron destruidos. Chase, say, Froto Lacine. Vale, pero ¿por qué mi piel alberga una reliquia de un club galáctico por la paz que murió antes de que se inventara la contraseña del Wi-Fi de mi abuelo? Ella cerró la interfaz con un movimiento brusco. El disco volvió a adoptar su forma de bellota y desapareció en su bolsa. Mi madre formaba parte del eco, dijo con tono seco. Murió en la caída. Creíamos que no quedaba ningún rastro. Tú no eres uno de los nuestros. Y sin embargo, ella lo miró de nuevo, esta vez con menos recelo y más temor. Jay,
Se movió incómodo. Mira, solo soy un tipo con deudas, una licencia de transporte semilegal y la mala costumbre de elegir mal, el sabor de los fideos liofilizados. No soy una reliquia elegida de la historia espacial. Apenas sé manejar una tostadora sin activar el sistema de extinción de incendios. La mano de Barelia volvió a moverse hacia su espada. Probablemente un reflejo. Puede que tú no lo seas, dijo. Pero esa marca sí lo es, y ahora que se ha activado, otros también la habrán visto. Tenemos que irnos. Jan. Espera, dijo Gay, levantando las manos. Acabo de conocerte. Hace 2 minutos intentabas matarme. Y ahora quieres irte de viaje improvisado por el espacio profundo conmigo. Porque mi brazo brilla. Sí, te das cuenta de lo raro que suena eso, ¿verdad? Ella lo miró, impenetrable. ¿Quieres morir aquí? Jace miró a su alrededor. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras se alargaban como garras. El carguero destrozado detrás de ellos volvió a gemir, esta vez menos como metal, y más como algo que se movía en su interior. De acuerdo, dijo, acariciando el tatuaje brillante. Supongo que voy contigo, Irshine. Ella entrecerró los ojos. No vuelvas a llamarme así, Jason. Tomaré nota en adelante. La nave se llamaba Honest Mistake, que en opinión de Jace, era el nombre más acertado que jamás había tenido un barco. Traqueteaba cuando estaba parado, gemía cuando aceleraba y chirriaba como una tetera enfadada cuando intentabas abrir la escotilla de carga. Era el tipo de nave que te hacía añorar caminar. Aún así, volaba la mayor parte del tiempo. Virilia estaba sentada frente a él en la estrecha cabina, observando las estrellas, que pasaban a toda velocidad con un nivel de recelo que normalmente se reservaba a los criminales y a la ensalada. Su armadura se había retraído hasta formar una capa inferior elegante, oscura y sin costuras, y su cabello, negro azabache con mechones plateados que lo atravesaban como rayas de escarcha, estaba recogido hacia atrás para revelar la curva afilada de sus largas orejas. «No confías en mí», dijo Jay, apoyando las botas en la consola y metiéndose en la boca una ración del tamaño de un cacahuete. «Sabe a aserrín y a arrepentimiento». «Lo entiendo. Yo tampoco confío en mí». Barelia no apartó la mirada de «La ventonila bromeas demasiado. Es un mecanismo de defensa». Jason sonrió. «¿Te has dado cuenta? Ya. Estás aprendiendo». Ella lo miró guay. Por un instante, él habría jurado que casi sonreía. También podría haber sido un tic muscular. Con ella, era difícil saberlo. La consola de navegación pitó y mostró una proyección tridimensional de un sistema cercano. Él se inclinó hacia adelante. «Estamos a 2 saltos de la estación Ender. Conozco a un tipo allí, a muy turbio. Tiene más secretos que dientes, perfecto para investigar tatuajes misteriosos y brillantes, y profecías apocalípticas. No necesito un criminal», dijo Barelia. «Entonces, vas a odiar este plan». Él se giró para acceder al registro central de la nave, pero este chisporroteó y echó chispas, con un destello dramático. Hase retiró la mano bruscamente. «Cierto. Se me olvidaba, no toques el panel cuando zumba como una colmena enfadada». Belia se levantó y se dirigió hacia la bodega sin decir nada más. Anne Chase la siguió, más por curiosidad que por aburrimiento. La bodega de la Honest Mistake estaba abarrotada de objetos que sugerían una mala toma de decisiones. Cajas desemparejadas, un robot camarero medio desmontado llamado Bruce, y una caja con la etiqueta «No abrir a menos que esté en llamas». Barelia se arrodilló cerca de uno de los compartimentos de la pared y sacó algo envuelto en seda metálica. Lo desplegó con cuidado. Era un cubo de memoria, viejo incluso para sus estándares. El núcleo estaba agrietado y la luz del interior parpadeaba de forma errática. Lo colocó en el suelo. Entre ellos, «Esto era de mi madre», dijo. Lo usaba para grabar fragmentos del trabajo del eco, coordenadas, advertencias, datos sobre la cámara acorazada. Jace parpadeó.
Espera, bóveda, como una antigua superarma o una cámara secreta con un tesoro. Barelia no respondió de inmediato. El cubo se activó con un zumbido brillante y proyectó un holograma parpadeante de una mujer que se parecía a Barelia. Más mayoere, más tranquila y con una bondad en los ojos que Barelia mantenía oculta bajo 7 capas de desconfianza. Y este mensaje es para el portador de la marca, dijo el holograma con voz suave pero urgente. Si estás viendo esto, entonces la cadena no se ha roto. La bóveda no debe caer. Regresa en Riz. No confíes en... La grabación se entrecortó. La imagen se torció hacia un lado y la voz se transformó en un chillido mecánico antes de cortarse. Por completo en Barelia apretó la mandíbula. Bueno, dijo Jay, sentándose con las piernas cruzadas como si fueran a hacer yoga y enfrentarse a la mortalidad. No ha sido nada siniestro. No sé qué le ha pasado, murmuró Barelia. Desapareció durante la caída. La mayoría de los Echko lo hicieron. Nos dijeron que los humanos los traicionaron. Hayes frunció el ceño. A mí me dijeron que los humanos inventaron los cereales para el desayuno y el sarcasmo. Es curioso cómo la historia olvida los detalles importantes. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. El único sonido era el rítmico silbido del sistema de aire de la nave, que siempre sonaba como un suspiro de decepción. Así que Jace dijo finalmente, nunca he oído hablar de él. Suena como un planeta frío, con una trágica historia. Fue borrado de los mapas estelares hace siglos. Barelia dijo en voz baja, mi pueblo cree que es un mito. Genial, dijo Yace, aplaudiendo. Así que estamos persiguiendo un planeta mítico para encontrar una cámara secreta mítica. Porque mi brazo decidió brillar como el letrero de una discoteca barata. Suena razonable. Ella lo miró de nuevo. Esta vez lo miró de verdad. ¿Por qué no tienes miedo?, preguntó. Él se detuvo y luego sonrió. Estoy aterrorizado. Solo lo oculto detrás de bromas ingeniosas y un optimismo moderadamente temerario. Barelia lo pensó. Eso explica muchas cosas. Sí, dijo Jace, mirando el cubo de memoria que aún parpadeaba débilmente en el suelo. La verdad es que sí. La esclusa se abrió con su habitual dramatismo, exhalando aire reciclado como si quisiera aplausos. Hayes entró en el salón de la cubierta inferior del Bacadi. El error involuntario. Una habitación que intentaba sin éxito disimular que había sido un almacén. Alguien, posiblemente Jace, o alguien con un gusto aún peor, había atornillado una mesa de madera sintética al suelo. La había rodeado de sillas que no pegaban entre sí y había cubierto una pared con mapas estelares dibujados a mano, la mitad de los cuales tenían escrito, aquí hay algo, en los márgenes. Kale estaba allí, sentado incómodamente en el borde del banco, como alguien que acaba de recordar que forma parte de una silla. Se había despertado hacía 12 horas y no había hablado mucho desde entonces. Era comprensible, teniendo en cuenta que había estado en estasis durante 3 siglos, y probablemente todavía pensaba que el entretenimiento consistía en un teatro de marionetas holográficas. Jace le lanzó una barra de ración. Prueba eso. Es el sabor menos desagradable que tenemos. Grano misterioso número 4. Kale lo olisqueó. Huele a hongos comprimidos. Correcto. Puntos extras y sabe a traición. Barelia entró detrás de ellos. Con su expresión tan neutra como siempre, miró a Kyle, luego a Jace, y luego señaló con la cabeza la barra de ración. ¿Recuerda algo? Hayes se encogió de hombros, solo que odia los sustitutos del gluten. Kyle le dio un mordisco y hizo una mueca de dolor. Recuerdo fragmentos, nombres, símbolos, un lugar, la cámara acorazada. Creo que morí allí, o que se suponía que debía morir. Vaya, qué alegre, dijo Yayay. Nada como un desayuno y un trauma metafísico. Kale cerró los ojos. El tenue resplandor de su tatuaje, una espiral idéntica a la de Jace y Barelia, se iluminó durante un segundo antes de volver a apagarse.
¿Sabes lo que significa?, preguntó Jace. La marca. El cubo de la memoria. ¿Cómo lo llamó? El eco de 12 pliegos. Kyle abrió los ojos y habló en voz baja y ronca. Era un acuerdo, una unidad forjada entre especies. Tras la caída de los oráculos, estábamos destinados a preservar lo que quedaba, no solo el conocimiento, la armonía, el equilibrio. Éramos el puente. El rostro de Barelia se ensombreció ligeramente, y sin embargo cayó. ¿Qué la sintió Anne por amor? ¿O eso me dijeron? Jace parpadeó. ¿Amor? Eso es inesperado. Quiero decir, en la mayoría de los colapsos galácticos suele ser la codicia, el orgullo o algún error catastrófico que involucra agujeros de gusano y productos lácteos. Kyle no dijo nada. Han solo parecía angustiado. Barelia se dio la vuelta y activó un mapa estelar en la mesa central. Este cobró vida con un zumbido, proyectando constelaciones parpadeantes sobre sus rostros. En el centro, Niterras, el planeta, que no debería estar allí, dijo ella, señalándolo. La señal provenía de una zona muerta. No debería existir, lo que significa que definitivamente existe, respondió Jace. Las cosas que no deberían existir tienen la costumbre de ser a la vez inconvenientes y reales. Como para enfatizar su argumento, la nave dio una sacudida. Una alarma sorda y pulsante comenzó a sonar. No era una alarma aterradora, sino una ligeramente molesta, de las que solían indicar que había mal tiempo en el espacio, o que alguien había olvidado cerrar el cajón de los aperitivos antes del despegue. Alerta de proximidad, dijo Barelia, que ya estaba en la cabina. Augur nos está rastreando. Jace la siguió, murmurando. Genial. ¿No podemos pasar un solo día sin que nos persigan misterios cósmicos? La pantalla se encendió, revelando una nave pequeña y elegante, sin marcas, de color negro mate, que se movía como un depredador que se había saltado el almuerzo. Déjame adivinar, dijo Jace. No es de los tuyos. Barelia se quedó mirando. Peor aún, es una nave de la clase sombra temporal. Está siguiendo la señal del tatuaje. Jace se quedó boquiabierto en unos time tethers, en una nave que manipula el tiempo. Eso es real. Es tecnología prohibida, dijo ella. Solo los restos de los traidores siguen utilizándola. Kyle se levantó lentamente, entrecerrando los ojos. Nos ha encontrado. Él fue uno de los nuestros. Uno de los ecos en sustantivo. El cosechan, repitió Jace. Como datos o como órganos. Ambos Anhei suspiró perfecto. Estoy deseando conocer a este tipo. La nave volvió a temblar cuando el enemigo se acercó, su silueta cambiando de forma antinatural, como si no pudiera decidir a qué segundo pertenecía. Jace se agarró a la consola. Muy bien, dijo. Vamos a escapar de una nave temporal en un carguero de basura sujeto con cinta adhesiva y malas decisiones. Barelia lo miró fijamente. ¿Estás loco? Él sonrió. Gracias ahora. Dale. Jace pensó que oiría gritar a una nave, pero el error involuntario estaba produciendo un sonido que solo podía describirse como agonía existencial en re menor. El casco traqueteaba como un dolor de cabeza. Las luces de advertencia parpadeaban en todos los colores del espectro del arrepentimiento, y algo en los paneles del suelo había empezado a golpear rítmicamente, como si la nave estuviera sufriendo un pequeño ataque de pánico. Barelia estaba a los mandos, con las manos volando por la cuadrícula de navegación, con precisión mecánica. No podemos escapar de una atadura temporal, dijo sin mirar atrás. Su propulsión se desliza entre bolsillos temporales. No nos persigue. Está esperando a que lleguemos. Jace parpadeó, atado al asiento del copiloto con una expresión que intentaba por todos los medios seguir siendo sarcástica, pero que empezaba a inclinarse hacia la alarma. Vale, pero si nos está esperando,
¿Podemos enviarle una nota diciendo que cancelamos todas las citas futuras? ¿O quizá fingir nuestras propias muertes? O mejor aún, siendo realistas, fingir nuestras muertes. Eso sí que es compromiso. Detrás de ellos, Kael permanecía en silencio, con la mirada fija en la curva de trayectoria de la nave de la clase Tether en la pantalla. La nave no solo lo seguía, sino que se hundía, imitando sus movimientos como un reflejo que no quería ser reconocido. Se está alenindo, murmuró Kael. Está intentando meternos en un bucle de memoria paralelo. No suena divertido, dijo Jace. Suena como uno de esos bucles en los que acabo hablando con una versión de mí mismo un poco más decepcionada. Los ojos de Kael brillaban ahora débilmente, y la marca de su antebrazo latía en sincronía con la de Jace. «Tenemos que saltar. ¿A dónde?», preguntó Barelia, con voz tranquila pero aguda. «Aún no tenemos las coordenadas de Niterus. El sistema está camuflado». Jace rebuscó en el panel lateral y sacó un viejo chip de datos parpadeante que parecía haber sido mordido por un pequeño animal. Con ansiedad, Alex, recuerda que mi turbio amigo de la estación, Ender, me dio esto hace años a cambio de no delatarle por contrabando de abejas gelatinosas. Lo introdujo en la consola. Dijo que apuntaba a un mundo muerto que se niega a ser cartografiado. ¿Te suena? Barelia lo miró como si estuviera reconsiderando todas las decisiones de su vida que la habían llevado hasta ese momento. Aún así, el sistema de navegación parpadeó y luego sonó con un entusiasmo inesperado. «Coordenadas aceptadas», dijo el ordenador alegremente. «Advertencia. Es posible que el destino no exista», continuó de todos modos. Se sonrió. Siempre. Las estrellas se retorcieron en el exterior cuando el motor de la nave comenzó a cargarse, arrastrando la gravedad y la razón en el viaje. Barelia se abrochó el cinturón. Kael simplemente cerró los ojos. El salto los golpeó como un latido lateral en una sacudida instantánea a través de un lugar que olía débilmente a ozono. Y por un segundo, el error involuntario dejó de existir, o tal vez existía en todas partes a la vez. Cuando la nave volvió a la coherencia, el silencio que siguió fue tan completo que se sintió extraño. Afuera, Netera se alzaba imponente. No era un planeta, era un secreto que había olvidado cómo permanecer oculto. Nubes negras y violetas se arremolinaban sobre una superficie irregular con picos de obsidiana y cañones plateados. Los rayos se cruzaban entre los monolitos, no por el clima, sino por la pura inestabilidad temporal. El planeta brillaba en los bordes, parpadeando entre fotogramas de realidad como si se estuviera cargando. Jace parpadeó. «Tengo preguntas como todos ellos». Barelia se inclinó hacia adelante. Su voz se había suavizado, casi reverente. «Esto es la última estación del eco. La cámara acorazada yace bajo las agujas cenicientas». Ankael se agitó. «Number Stara desprotegida». «Por supuesto que no. Eso habría sido demasiado conveniente». La nave volvió a temblar. Esta vez por algo que no era mecánico, una presión psíquica, como un recuerdo que intentaba abrirse camino hacia el presente. Jace se agarró la cabeza. «¿Alguien más oye susurros?» Barelia asintió. «Es la cámara acorazada, recuerda». «Apenas recuerdo el código de mi taquilla», murmuró Jace. «No estoy preparado para una arquitectura basada en la memoria». El descenso fue duro. La nave luchó contra ellos durante todo el trayecto, protestando cada metro como si estuviera negociando los términos de la rendición, pero lo consiguieron. El error involuntario aterrizó en una grieta entre dos agujas irregulares. Un campo de polvo luminoso se arremolinaba en el exterior flotando en el aire como polvo de estrellas congelado en el pensamiento. Jace, todavía ajustándose un chaleco con más bolsillos que utilidad, se volvió hacia los demás. «¿Bien? ¿Cuál es el plan?» «Entramos en la antigua cámara acorazada de la memoria»,
Desvelamos los secretos de una civilización perdida hace mucho tiempo, y esperamos que nadie sea poseído por un bibliotecario fantasma brillante. Virelia cargó su arma con brusquedad. Cale. Abrió la escotilla, una luz fría se derramó en el interior, y con ella, el sonido de algo que no era exactamente viento. Algo más antiguo. Jace suspiró. Por supuesto, las cámaras acorazadas nunca vienen con folleto. La luz del exterior no era luz. No, brillaba como un recuerdo, pálida y plateada, sin proyectar sombras, y haciendo que los acantilados de obsidiana de Nítheros parecieran suspendidos en el aire, en lugar de anclados en la materia. Hase pisó el suelo, y enseguida se arrepintió. La tierra, o lo que se le parecía, tenía la consistencia de ceniza fina y la temperatura de la pared trasera de un congelador. Sus botas se hundieron 1 centímetro y silbaron suavemente, como si se disculparan por existir allí. Este lugar parece estar esperando algo, dijo, comprobando su escáner, que había decidido apagarse de nuevo. Probablemente no sea a nosotros. Definitivamente no son buenas noticias. Varelia se movió en silencio a su lado con sas largas, orejas moviéndose ligeramente, como si captaran sonidos que Jace no podía oír. Su mano se cernía cerca de su arma. No solo está esperando, murmuró, está escuchando. Detrás de ellos, Kael caminaba con la inquietante calma de alguien acostumbrado a existir en los límites del tiempo. La marca de su antebrazo, tan parecida a la de Hay, y Varelia volvía a latir, pero ahora más lentamente, rítmicamente, como si hubiera encontrado su canción. Se adentraron en las agujas cenicientas, cada una más alta que un rascacielos, y con forma de huesos, de catedral. Extraños glifos se grababan en la roca a su paso. Líneas luminosas surgían donde antes no había nada. Jaycee señaló uno. ¿Son runas o solo grafitis espaciales? Muy enfadados. Kale no respondió. Estaba mirando un arco imponente que se alzaba delante de ellos, con una curva imposible hacia adentro, que formaba una puerta que brillaba en los bordes, como un espejismo de calor. Dentro estaba oscuro, no vacío, sino comprimido. Algo detrás respiraba de una manera que no hacía ruido, pero se notaba mucho. Jace entrecerró los ojos. Eso parece una idea terrible. Vamos a atravesarlo, ¿no? Sí, dijo Virelia, dando un paso adelante. Fantástico. En cuanto pasaron por debajo del arco, el mundo cambió. No explotó ni se derritió. Simplemente se transformó. El frío había desaparecido. También la gravedad. Jace flotó durante un segundo, agitando los miembros, antes de que un suave campo lo colocara en su sitio como una canica sobre terciopelo. Estrellas antiguas flotaban ante sus ojos, cada una parpadeando con un recuerdo, un nombre, un rostro que no conocía, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Estaban dentro de la bóveda. La cámara era enorme, imposible de medir. Las paredes eran un concepto abstracto allí. La arquitectura parecía interpretativa. Jay veía una escalera donde que él veía un puente. Varelia caminaba, como si nada fuera nada. Está reaccionando a nuestras mentes, dijo Kael. Nosotros le damos forma. Oh, bien, murmuró Jace. Espero que le gusten los desayunos caóticos y los problemas emocionales sin resolver. En el centro del espacio flotaba un nodo cristalino, tan alto como una persona y con forma de espiral hacia adentro, de cuyos bordes brotaba energía. Finos hilos de luz azul y dorada, que se entrelazaban en el aire, como telarañas, pulsaban al ritmo de los tatuajes de sus brazos. Esto es el núcleo, dijo Virelia. Su voz era ahora más baja, respetuosa, como si temiera hablar demasiado alto, en una biblioteca donde los libros podían borrarte. Kael extendió la mano hacia él y sus dedos rozaron uno de los hilos de luz. Las imágenes explotaron en la bóveda, hologramas, recuerdos, ecos del eco, campos de batalla en llamas,
humanos y alienígenas, luchando codo con codo en unidad. Un sistema estelar desmoronándose en la guerra. Y en el centro de todo, una mujer con orejas largas y ojos como el crepúsculo, levantando la mano en señal de paz y siendo derribada. Barelia se estremeció. Esa es mi madre. El recuerdo cambió. Apareció el traidor, encapuchado, sin rostro, pero de algún modo familiar. Jesse se inclinó hacia adelante. Esa silueta, ¿por qué se parece a Den? La bóveda gritó. No fue un sonido, sino una presión profunda y antigua, como si el propio planeta estuviera gimiendo. Una onda se extendió por el espacio en el aire, o lo que fuera, y se deformó. Las imágenes del recuerdo se hicieron añicos como cristal y se reformaron en algo nuevo. Una advertencia, un atisbo del futuro, el traidor desenmascarado, el universo fracturado, a la cámara ardiendo desde dentro. Gale se tambaleó. Yaha está usando los fragmentos para reescribir puntos fijos. Virilia desenvainó su arma. Lo detendremos aquí. Jace arqueó una ceja en claro. ¿Y cómo luchamos contra alguien que edita la realidad? ¿Como un autor de tableros? Kyle respondió con voz Wiccan, anclándonos en la verdad. Jace parpadeó. Bueno, yo tengo algunas verdades. Estoy confundido, ligeramente aterrorizado y profundamente incompetente. La cámara volvió a palpitar. Se abrió una puerta en la pared del fondo. Esta era real. Era metálica y pesada, con el escudo de los Hechko. En su interior había algo pesado. Jase suspiró y cargó su pistola. Si esta puerta conduce a un salón alegre con aperitivos gratis, escribiré personalmente una carta de disculpa al universo. Atravesaron la puerta. La confrontación final había comenzado. La cámara que había más allá de la puerta no era una habitación. Era un punto de convergencia. El espacio se doblaba hacia adentro. El tiempo se estiró como la piel de un tambor. El suelo no existía. Y sin embargo, sostenía sus pasos. Las estrellas giraban lentamente por el techo negro, distantes y desaprobadoras. En el centro, de pie en lo alto de una plataforma fracturada que flotaba como si la gravedad fuera una sugerencia cortés, estaba el traidor. Parecía casi humano, alto, delgado, con rasgos familiares que provocaban un extraño presentimiento en Jace. Llevaba la cresta del eco de los 12 en el pecho, pero su luz parpadeaba, corrupta, como si recordar lo que una vez representó le hiciera daño. Jace dio un paso adelante, sus botas resonando en un espacio donde los ecos no deberían existir. ¿Estás un poco demasiado elegante para una traición? El traidor se volvió, y Jace vio su propio rostro. No idéntico, pero muy parecido. Así la boca, incluso la misma nariz torcida, que se había roto en la escotilla de un carguero cuando tenía 12 años, pero con ojos más viejos y afilados que lo habían visto todo y lo habían archivado como recibos de malas decisiones, por supuesto. Murmuró Jase. El universo me daría un gemelo malvado. Un movimiento clásico. Eres mi sombra, dijo el hombre, con una voz como terciopelo estirado sobre metal. Una de las cientos esparcidas a lo largo del tiempo. Pero tú viviste, y también la marca. Kale se colocó junto a Jay, con expresión sombría. Una vez se le llamó Alien. El archivero del Econ se volvió contra nosotros cuando la bóveda le negó el acceso completo. Q. El conocimiento debía reescribirse, controlarse. Los ojos de Ellen brillaron. ¿Tú lo llamas traicionan? Yo lo llamo edición. El universo está hinchado de sufrimiento. ¿Por qué no recortar los capítulos peores? Barelia levantó su pistola láser. Tú asesinaste a mi madre. Yo la liberé, dijo Ellen. Estaba encadenada al orden, al equilibrio. Habría vivido para verlo todo desmoronarse. La cámara acorazada vibró detrás de ellos. Respondía no solo al pensamiento, sino a la convicción,
a la emoción, a la elección. Jay dio un paso adelante. Le temblaba la mano, pero mantuvo la voz firme. He visto tu versión de la paz, planetas en llamas, líneas temporales colapsadas. No estás editando el dolor, lo estás embotellando y vendiendo con otro nombre. Él enladeó la cabeza. ¿Y crees que un carroñero, un fantasma y un medio soldado pueden detenerme? Jason Sermon, no. Pero tengo amigos muy testarudos y una brújula moral estúpidamente persistente. Dicho esto, levantó el brazo. El tatuaje se encendió. Esta vez no estaba solo. Las marcas de Barelia y Gel se encendieron al unísono, proyectando luz como un recuerdo, reafirmándose en el presente. La bóveda respondió. Tentáculos de energía se extendieron, envolviendo sus muñecas como enredaderas curiosas. Els se agrietó. Ayla levantó la mano y la realidad cambió. La cámara se dobló alrededor de su voluntad, volviendo sus recuerdos contra ellos. Jace volvió a ver a su padre, los ojos vacíos, las palabras que nunca llegó a decir. Se vio a sí mismo fracasando, cayendo, rindiéndose, pero apretó los dientes. Bonito truco, dijo. Pero ahora sé quién soy. Presionó la palma de la mano contra el núcleo de la cámara. Hubo un destello, puro, silencioso, cegador. Luego, silencio. Cuando recuperó la vista, Ellen estaba de rodillas. La cámara resonaba con una armonía grave y resonante. La corrupción había desaparecido. La marca en el brazo de Jace se desvaneció suavemente hasta convertirse en plata. Que se tocó el pecho, con expresión tranquila. El bucle se ha cerrado. Jace dio un paso atrás, respirando con dificultad. ¿Se ha acabado? Barelia bajó el arma. La cámara pulsó por última vez. Se abrió una puerta. No era física, pero era posible. Un nuevo camino. Un mensaje transmitido por el pensamiento. Los guardianes aún permanecen. Que él se volvió hacia ellos, sonriendo levemente. Tengo que irme. La cámara acorazada aún necesita una voz. ¿Estás seguro?, preguntó Yasea. Tenemos aperitivos. Son viejos, pero técnicamente siguen siendo comida. Cale se rió entre dientes. Llevas el caos como si fuera un regalo. Sigue siendo impredecible. Y luego se fue. Se fundieron en la luz. Como los recuerdos a veces se desvanecen, pero nunca desaparecen. Regresaron al error honesto, en silencio, mientras abandonaban Nefteras. El planeta brilló y luego desapareció lentamente de todos los instrumentos. Una vez más, oculto, esperando. Más tarde, mientras las estrellas giraban en el exterior y la nave rugía reconfortantemente, Jay se quedó junto a la ventanilla. Barelia se unió a Elan. Has cambiado, dijo ella. Él sonrió, cansado, pero más ligero. Supongo que por fin he dejado de huir. Has sido valiente, añadió ella. Por favor, no lo digas por ahí, dijo Jace. Arruina mi reputación. Ella se rió de verdad. Jay la miró fijamente. No lo arruinarás, le advirtió ella, sonriendo levemente. Él volvió a mirar las estrellas. Ahora parecían más tranquilas. No era un héroe, pero había hecho algo importante. Y en el vasto y caótico desorden del espacio, eso era